está previsto un espacio para identificación de sinergias y acciones de vinculación. De los tres expositores que tuvimos ahorita, están ahí entonces Ana Lorena por parte de GIZ y Michelle por parte de PNUD Sectur. No sé si quieran hacer algún comentario en el sentido de posibilidades de sinergias o acciones de vinculación sobre actividades sustentables, o otros participantes en esta cuarta jornada que quisieran hacer comentarios. Adelante. Ana Laura, adelante, tú tienes la mano de levantada. Si quieres, después sigo yo. Muchas gracias. Bueno, para empezar no me presenté, de verdad una disculpa, porque fue así muy abrupta mi entrada. Soy Lorena Gudiño, directora del proyecto Adaptur y coordinadora de la Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático de la Cooperación Técnica Alemana, y una disculpa por eso. Sí, me gustaría mucho comentar, la verdad es que dentro de los procesos que se están desarrollando desde la cooperación y ahí con la presentación que nos dio Ixchel, hemos estado trabajando mucho y creo que es una gran oportunidad de ir generando sinergias cada vez más fuertes, más amplias, más sólidas y más, como le dijo Ixchel, más complejas, pero sobre todo integradas. La perspectiva ahorita global es generar soluciones integradas en clústeres territoriales. Y me gustaría mucho comentarles que, pues, posterior a este proceso de Adaptur, ¿no? Desde la cooperación alemana estamos visualizando dar seguimiento, obviamente, a todo el proceso que se está trabajando con el sector turístico. La verdad es que reconocemos mucho la voluntad política y el liderazgo que ha tenido la Secretaría de Turismo para poder empujar procesos donde los criterios de biodiversidad, de cambio climático, puedan ser parte de su política, y eso creo que sí vale la pena aplaudirlo y reconocerlo, porque no ha sido fácil, ha sido un proceso que personalmente yo he visto por 10 años de poder integrar este proceso, sobre todo en las capacidades técnicas del equipo de la propia Sectur. Y bueno, pues hemos estado haciendo mucha sinergia, en este caso con el proyecto Cuxatur, pues fuimos tanto PNUD como la cooperación alemana quienes empujamos esta oportunidad de crear esta alianza turística de la que les hablaba hace un momento, que busca, más allá de solamente integrar criterios de biodiversidad o de cambio climático en el sector turístico, es movilizar un proceso integrado, participativo, orientado y coordinado para lograr una transición justa, que es lo que estamos buscando como planeta, identificando el sector turístico como una herramienta muy importante para la recuperación económica, para la recuperación y la conservación, uso sostenible de la biodiversidad, para subirse a esta acción climática tan importante. Entonces, hemos ido visualizando estas grandes oportunidades, generando cada quien, y eso es muy interesante, me parece, incluso ahora que estaba exponiendo Ixchel y lo que pude alcanzar a ver que estaba exponiendo Sofi, pues realmente estamos haciendo procesos complementarios, ¿no? La idea tampoco es competir, es algo que hemos platicado mucho con nuestro proyecto hermano Cuxatur, sino complementar, y de ahí que esta alianza que se está proponiendo, que busca ser nacional e internacional, que ya con el aval de la Organización Mundial de Turismo, es poder reconocer todos estos esfuerzos, buscarles financiamiento, buscar apoyo, y que se pueda visualizar desde una perspectiva de destinos turísticos sostenibles, resilientes, regenerativos, entre otras cosas, ¿no? Y obviamente incluyentes, conscientes. Entonces, bueno, pues sí hay oportunidades. Me parece extraordinario el esfuerzo que se está haciendo ahorita para poder hacer estos análisis de dónde estamos, qué estamos haciendo, para fortalecer los procesos de integración. Bien. Sofi, no sé si quieras tú intervenir. Está también con la mano alzada Alejandro López Tamayo de Centinela del Agua, pero tú habías pedido la palabra antes. Sí, gracias, Héctor. Pues mira, yo creo que en efecto, ahorita le damos la palabra a Alejandro, pero sí me gustaría decir que pues en efecto se ven, digamos, varias sinergias en los temas, ¿no? Capacidades, monitoreo, acciones de adaptación, planeación, normatividad, o sea, son los grandes ejes para la gestión y administración del turismo. Economía, ¿no? Todos los proyectos de riesgo, mecanismos de financiamiento, incentivos, que yo creo que, bueno, los grandes temas están ahí,
eso ya es un gran avance, o sea, y bueno, entre los dos proyectos, evidentemente están unidos, ¿no? Ha sido una secuencia de acciones. Y por parte, digamos, del sector académico, pues creo que igual, ¿no? Son los grandes temas que están ahí presentes. Donde yo veo, digamos, los grandes retos que habría que analizar, uno es sí una mejor manera de coordinación, es decir, el formar, por ejemplo, comités de opinión, está bien, sin embargo, pues hay mucho más que otros sectores, ya sea ONGs pequeñas, academia podría contribuir, ¿no? En acciones concretas. Creo que también hay un reto siempre con relación, por ejemplo, al sector académico, los tiempos, ¿no? Siempre se dice que, pues, el sector académico va mucho más lento que lo que un proyecto requiere, porque, pues, son, digamos, proyectos que tienen que dar, resultados, ¿no? A 1, 2, 3 años, etcétera. Pero yo creo que, lo que ha faltado es una manera de poner sobre la mesa cuáles pueden ser justamente los productos intermedios que se generen desde el sector académico. O sea, yo creo que es más una falta de diálogo que de temporalidades, y creo que eso valdría la pena discutirlo. Y bueno, pues sin duda, yo creo que son grandes proyectos que en el territorio pues hay que tener también mucho cuidado de no generar expectativas que después no se puedan cumplir y que sean financiamientos que reditúen no nada más cuando termine el proyecto, sino que más a largo plazo, ¿no? Sería, digamos, algunas de las reflexiones y pues, ahorita si quieren seguimos conversando. Eh, gracias, Héctor. Bien, muy bien. Alejandro López, si quieres intervenir. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Alejandro López Tamayo, director general de Centinelas del Agua. Trabajamos en la península de Yucatán con oficinas en Valladolid, Yucatán, y la principal aquí en Cancún, Quintana Roo. Justamente va en el sentido de felicitarlos, ¿no? Por toda la iniciativa Cupchatur. Creo que tiene muy buen potencial y sobre todo también veo mucho potencial en las comunidades de Lázaro Cárdenas que están, digamos, en toda la zona del norte, desde Punta Laguna, Campamento Hidalgo, Chiquilazo, El Ferino, Agua Azul, que es un gran corredor que ya han tenido diversas experiencias o acercamientos en turismo de naturaleza y turismo sustentable, pero que todavía tiene un potencial para fortalecer. Entonces, pues bueno, nada más para también sumarnos en lo que se pueda con Centinelas del Agua. Trabajamos actualmente en 40 comunidades, tanto del estado de Quintana Roo como de Yucatán. Y si en dado caso se llegara a replicar el proyecto Cupchatur, pues nos podemos sumar con todo gusto e integrar justamente a todas estas cooperativas que tienen pues ansias de crecer y de poder fortalecer los servicios que ofrecen hoy en día y que la verdad es que para el día de hoy están muy bien preparados en tema de turismo, pero que justamente todo el proyecto de Cupchatur creo que los pudiera arropar aún mejor y potencializar lo que sus comunidades ofrecen en cuanto al turismo en naturaleza. Gracias. Bien. No sé si Michelle quiere comentar. Después está Jorge Herrera también. Sí, gracias. Uso de la... Gracias, Héctor. Pues muchas gracias, Alejandro, por tus palabras y pues le comentaré sobre todo a nuestros colegas de Amigos de Siancán, quienes están en la región. Pero lo que me gustaría comentar es que creo que hablando de la pregunta que hacía Héctor de estas sinergias, creo que lo que el proyecto que está realizando el equipo de Sofía Ávila y lo que está haciendo GIZ, creo que son cosas que se complementan, ¿no? O sea, nosotros estamos pensando en integración de la biodiversidad, pero está el faltante de dónde está el cambio climático, cómo lo integramos también, y todo lo que nos platicó Sofía sobre resiliencia, creo que es algo muy importante para poder complementar y cerrar este círculo, o al menos una parte de este círculo y de este gran sistema,
porque creo que pues sí es importante lo que estamos trabajando, tener todo este marco legal, tener considerando a la biodiversidad y tener este trabajo con las comunidades, pero algo, y bueno, y por supuesto que esto suma a la resiliencia de las comunidades, pero creo que hay muchos más elementos alrededor que podrían fortalecer aún más el trabajo que realizamos. Entonces, por supuesto, creo que hay un enlace o que se puede realizar un enlace entre los tres proyectos y podría generar grandes resultados. Y bueno, nada más me gustaría comentar que justo ahorita estamos platicando Sofía y yo sobre platicar más para ver qué podemos hacer en conjunto, cómo podemos sumar, porque Sofía, una de las zonas que mencionó es Copalita, que es una región que está muy cerca de donde estamos trabajando y si bien no está dentro del corredor, pues podría tener algún impacto y podríamos ver cómo potenciar aún más los resultados. Entonces, muchas gracias por abrir este espacio para poder tener más comunicación entre distintos proyectos. Bien, muy bien. No sé si Jorge le damos la palabra y Sofi que la levantó recién. Jorge. Hola, buenos días a todas y todos y gracias por la oportunidad. Bueno, iba a esperarme hasta el final, pero como a lo mejor tengo que salir y y además Sofi ya como que Sofi me dio la introducción. Yo lo que quiero primero es agradecer el esfuerzo que está haciendo con este encuentro, en el que yo me he enterado de muchas cosas que no sabía, que estaban incluso atrás o al lado de mí trabajando, en donde precisamente uno de los temas viene a ser que hay mucho trabajo, es cierto, se ve que hay mucho trabajo, también hay mucho dinero ahí que se ha invertido, y a mí lo que me cuestiono yo mismo, ¿no? Es decir, ¿y por qué se siguen degradando los ecosistemas? ¿Por qué seguimos teniendo problemas en los ecosistemas si hay tanto trabajo y hay tantas organizaciones y hay tantos involucrados? ¿Sí? ¿Qué está pasando que no está viéndose reflejado en el terreno todo ese trabajo y toda esa iniciativas y toda la gente que está metiéndose en esto? Uno de los temas es que, como vemos, hay traslape, no hay mucha sinergia, incluso hay intereses entre las organizaciones que están muy concatenados. Temas como la capacitación, ¿no? Veo que hay muchos temas de capacitación, de mejorar las capacidades locales, etcétera, etcétera, pero a veces veo, ¿no? Que son cosas muy teóricas y muy pocas en el campo. Después de 20 años de trabajar con organizaciones, el gobierno, la academia, etcétera, Sofi tiene mucha razón. Y voy a decir algo, es decir, más de la mitad de los proyectos mencionaron que está basado en datos, que está basado en información, que tienen asociaciones o tienen interacciones con la academia. Y no veo mucho a la academia. Estamos, creo que Sofi y yo, aquí, no sé si alguien más está de la academia, ¿no? Que levante la mano. Pero nosotros hemos colaborado con todas las organizaciones que están ahí, prácticamente con todas, WWF, ProNatura, Amigos de Ciancán, GIZ, es decir, con todos hemos colaborado. Es decir, yo no veo el problema de los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos colectado y nosotros mantenemos colectando y nuestros trabajos de investigación nos permite tener datos y nos da mucho gusto que esos datos puedan usarse, además de publicar artículos, se puedan usar para otras cosas. Entonces, bueno, pues síganos usando. Algo que veo que también es que, como dije, se están, no digo traslapando, pero se están duplicando cosas. Por ejemplo, acaba de mencionar Shell protocolos de monitoreo. Me ha tocado participar en protocolos de monitoreo, al menos de manglar, en 4. 2 de ellos son de Conavio, uno es de TNC y el otro no me acuerdo cuál es. En 4 protocolos de monitoreo de manglares. Es decir, yo creo que no hay que inventarse el hilo negro ni el agua tibia, es decir, hay que aprovechar lo que ya está. Yo creo que
Pues hay esa parte. Y después de, como dije, después de estos 20, 30 años y de Albert, incluso participar en un proyecto que financió el Banco Mundial a través de WRI, Ocean Foundation, y que nosotros fuimos los ejecutores, pero que también algo que no, a veces yo sí tengo un poco de reclamo, que a veces nosotros ejecutamos los trabajos y quedamos en los agradecimientos. Por ejemplo, colaboramos en un proyecto del INEC, que comandó WRI, Ocean Foundation, de adaptación basada en ecosistemas del Golfo de México. Ahí está, ahí está, hay una liga, les puedo compartir la liga del trabajo, donde se hizo una revisión de los proyectos de adaptación basados en ecosistemas que se habían ejecutado por diferentes organizaciones en el Golfo de México. Y coincide con, después de 20 años, que los trabajos de restauración, donde están involucradas las comunidades desde el principio y que se casan con ese proyecto en el largo plazo, son los proyectos que han tenido éxito. Con proyectos de adaptación basados en ecosistema, con proyectos que son soluciones basadas en la naturaleza, como ecosistemas que reducen la vulnerabilidad de las comunidades y que le permiten su resiliencia. Esa es mi experiencia. Yo estoy nada más diciendo mi experiencia después de estos 20 años. Son los proyectos de restauración los que realmente están teniendo impacto en el terreno, tanto en el ambiente como en las comunidades, ¿sí? Porque es ahí donde hace ese clic las comunidades con su entorno, lo protegen, lo aprovechan, lo usan, etcétera, etcétera. Y el ejemplo mejor que yo les sugeriría, y es mi colofón de todo esto, es que cásense con los proyectos. Los proyectos traten de hacerlos de largo plazo. El ejemplo más bonito que yo vi de todo esto es el proyecto de Amigos de Siancán, donde después de muchos años sea autosustentable, ¿sí? Donde ya la comunidad es la propietaria de sus actividades ecoturísticas, están con mecanismos de adaptación, están con soluciones basadas en naturaleza, pero eso le llevó muchos años. Es decir, yo lo que les pediría a las organizaciones es que agarren un sitio, una comunidad, una región y cásense con ese proyecto y métanle, no digo todas las canicas a esa bolsa, pero sí que sea de largo plazo. ¿Por qué? Porque luego las organizaciones llegan a un lugar, hacen su trabajo porque tuvieron un donador que era para ese proyecto y a los 3 o 4 años se van, ¿no? Y luego pasan 3 o 4 años y luego de repente regresan a esa comunidad o a ese sitio, pero con otro proyecto. Y les preguntan a las comunidades, oigan, ¿y el anterior cómo le podemos dar seguimiento? ¿No sirvió? Es que ya no hay recursos para ese proyecto. Es que ya hay recursos para otro proyecto. Entonces, para acabar, la comunidad científica les está dando información y está dando datos. No nos olviden en términos de que seamos siguiendo socios en este trayecto. 2, hagan sinergias, colaboren realmente. Si lo esperemos que dedique un año, sería más proyectos que estén entrelazados. Seamos profesionales y dejemos todos esos temas, a veces hasta individuales y personales, a un lado, y sean profesionales y realmente trabajen por el ambiente. Al final esto del turismo y todo, ¿cuál es la base? Son los ecosistemas. Sí, estamos hablando de los ecosistemas. Y que sean de largo plazo, ¿no? Sean proyectos que se piensen en el largo plazo. Y les voy a dar nada más una sugerencia. Yo tengo monitoreando 25 años la laguna de Celestún y 10, 15 años otros ecosistemas, y no es con el mismo proyecto, sino que es diferentes proyectos, pero agarro un cachito de un proyecto para seguir monitoreando indicadores clave, es decir, cosas que son clave para el ecosistema, que me permite ahora con CI, con TNC, con Ocean Foundation, con WWF, y con otras, y incluso con la CONAN, con la CONAVIO, etcétera, poder colaborar, porque tenemos esa información. Entonces, esa sería mi colofón de este foro, que me pareció extraordinario, ¿sí? Pero que
deja muchos retos, ¿sí? Porque ya vimos que hay mucho trabajo, hay mucho dinero, pero como dije, me sigue preocupando que no veo que se pare el deterioro de los ecosistemas, ¿sí? Y en particular, el área que yo trabajo, manglares y pastos marinos, están, pero en la calle, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y espero verlos en el terreno, y seguiré en las posibilidades del foro y continuar con estas iniciativas y con los proyectos que ahora, con muchas de las organizaciones que están acá, colaboramos, y que ha sido muy placentero poder contribuir con algo, con un granito de arena en términos de la información. Y muchas gracias. Gracias, Jorge. Hay unas preguntas de Ulcia Urrea. No sé si se las quisieras hacer. Hay dos aparentemente en el chat. Si las quisiera, una de ellas sería para creo, Ana Lorena, pero adelante, Ulcia, brevemente, si quieres comentar tus preguntas, ¿para quién? Adelante. Ana ya contestó mi pregunta en el chat sobre las redes sociales, la página web de la Alianza, y solo me queda que Jorge comentó que había un documento sobre las soluciones basadas en ecosistemas en el Golfo de México, si pudiera compartirlo. Cambio, muchas gracias. Bueno, digamos eso también, porque lo puede hacer, supongo que por el chat. No sé si entonces cerramos y pasamos al receso o hay alguna otra intervención pendiente. Creo que estamos, yo y Chel todavía, yo voy a ser muy breve, Héctor. Y adelante entonces. Lo primero, bueno, retomando un poquito lo que comenta Jorge, me acuerdo que la primera sesión en una de las ponencias se comentaba, ¿no? Que la importancia de traer a los financiadores a las regiones y un poco mostrarles lo que realmente se tendría que hacer más allá de los intereses que estos financiadores tendrían, y creo que eso también es un tema importante, ¿no? Pero bueno, quería nada más hacer una acotación. El proyecto que tenemos es, digamos, Copalita, porque el observatorio es de Copalita, pero pues las actividades turísticas, pues principalmente están en Huatulco y en la zona, pues, más cercana a Cafetalera, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues hemos trabajado toda la costa de Oaxaca durante, pues, más de 20 años en diversas comunidades que hacen turismo. Entonces, también ahí tenemos información del corredor, por lo menos hasta Puerto Escondido. Entonces, nada más esos eran mis comentarios. Adelante, Itzel. Gracias, Sofía, qué bueno que lo mencionas, lo anoto. Yo solo quería comentar dos cosas respecto a lo que decía el doctor Herrera. Uno, pues sí, parece que hay mucho dinero, pero yo me pregunto qué tanto dinero hay desde el otro lado, ¿no? Y seguramente lo que tenemos en recursos que podemos juntar para acciones de conservación es prácticamente mínimo en relación con todo lo que existe para el desarrollo urbano, el desarrollo turístico, etcétera, etcétera, de todas las actividades económicas que hay alrededor. Lo que comenta Sofía también es algo muy importante. Hay que sensibilizar a los donantes financiadores para que puedan comprender un poco la realidad en campo, que no es tan sencilla como nos gustaría, y que nos gustaría tener resultados inmediatos, pero es mucho más complejo que eso. La tercera cosa es, ¿por qué no ha dado resultado? Creo que nos hace falta mucha coordinación y organización, pero no solo entre los que estamos ya concientizados y que estamos trabajando en pro de esta sensibilización por la conservación de nuestra biodiversidad, sino más coordinación en general con todo mundo, ¿no? Con todos los actores que están influyendo en el sistema. Y otra cosa que me gustaría aclarar ya para terminar es que sí,
lo que comentaba el doctor Herrera respecto a los protocolos de monitoreo es muy real. Ya hay gente que está realizando esos protocolos y justo, o más bien que ya está realizando los monitoreos, pero justo lo que queremos es, una vez identificados estos actores que ya están realizando los monitoreos en campo, lo que queremos es tratar de unificar algo muy sencillo que nos dé información que se pueda conjuntar en las distintas comunidades. No se trata de inventar el hilo negro porque eso ya está inventado. Lo único que queremos es ver la manera más sencilla de que las comunidades se puedan sumar a este monitoreo y que podamos tener una información que sirva para la toma de decisiones. Y eso era todo. Muchas gracias. Ujú. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, también para cerrar y agradeciendo el espacio, nada más es reaccionar un poquito también a este proceso. Hacer un proceso de coordinación intersectorial es muy complejo realmente, precisamente por eso existen estos desafíos y estos aportes que me parecen muy relevantes. Solamente me gustaría como aclarar algunos puntos que creo que eso vale la pena identificar y sumo al comentario de Ixchel. El financiamiento, por lo menos desde la perspectiva de la cooperación internacional, es un financiamiento técnico. Nosotros no bajamos dinero para poder implementar en acciones específicas solicitadas por actores locales. Normalmente esto es un proceso de intervención a través de diálogos intergubernamentales donde los gobiernos federales establecen las prioridades, ¿no? Y pues las prioridades que se definen se establecen y se ven reflejadas en los proyectos. Sin embargo, tenemos mucha claridad que muchas veces la perspectiva del gobierno federal no siempre va a ser la perspectiva de las comunidades en el territorio. Eso es clarísimo y es natural porque casi siempre cuando se hace una propuesta de proyecto internacional tarda 4 años en poderse implementar, si bien nos va a veces 10, como es el caso de Cuxatur, por ejemplo, ¿no? Que fue un proceso larguísimo y que obviamente las prioridades en su momento del gobierno federal eran muy distintas a las urgencias que tenemos ahora en un momento de urgencia climática y de pérdida de biodiversidad. Eso sin duda alguna. Lo que sí es muy importante y creo que es lo que retomamos en este intercambio es que pues a quienes nos toca en efecto implementar en el territorio, que somos la academia, la sociedad civil, las comunidades, algunos gobiernos locales, incluso algunos gobiernos o secretarías desde la perspectiva federal también lo hacen, pero pues es un desafío el podernos coordinar. Eso creo que por eso insisto y aplaudo este proceso. Y pues ir mapeando las oportunidades que se están desarrollando, las acciones. No siempre se tiene en efecto la memoria histórica y gracias por compartirla, Jorge. Creo que eso es lo que nos permite poder ir haciendo un proceso de sinergia. También vale la pena comentar que antes la política internacional planteaba que si el gobierno alemán, por ejemplo, hablando desde la cooperación técnica alemana, financiaba en un espacio muy específico, con un objetivo muy específico, tendría que ser un lugar donde no hubiese otra intervención de otra agencia de cooperación, por ejemplo, porque la visión anterior era tratar de llegar a otros espacios donde no se ha intervenido. Sin embargo, se ha modificado completamente esta visión actualmente y pues el mandato que tenemos como cooperación internacional y específicamente como cooperación alemana es buscar estas soluciones integradas de las que hablábamos en su momento Ixchel o yo. Y ahora se está haciendo un mapeo muy importante precisamente de estas intervenciones donde pues necesitaríamos toda la información con la que ustedes cuentan, con la que, histórica incluso que se ha realizado para poder fortalecer estos clústeres territoriales e ir identificando qué recursos se invirtió. La idea es ya no poner recurso, como también lo comentaba Sofi, que es limitado a 4 años de implementación de un proyecto y ahí se queda. De hecho, es precisamente lo que estamos haciendo ahora, retomar, mapear dónde hay acciones, dónde se trabajó, qué tipo de acciones se generaron, qué procesos con las comunidades se desarrollaron, es viable. Y recordar que pues la cooperación o el financiamiento que viene desde la cooperación, hablo de Naciones Unidas, hablo de organizaciones de segundo piso, como es el caso de WWF o de cualquier otra institución internacional, es un recurso semilla, ¿no? Y es cooperación. Y aquí el proceso también tiene que ser muy llamada la atención a los gobiernos, ¿no? Al gobierno federal, a los gobiernos subnacionales, porque no es un proceso de subsidio. Eso también tiene que estar muy claro. Y por eso yo hablaba en mi presentación de
que se tienen que desarrollar los mecanismos financieros. Es un tema de discusión global, ¿no? Es algo difícil de poder solucionar ahorita cuando hablamos de lograr financiamiento en el territorio que sea trazable, porque tenemos donaciones a corto plazo de un año que no sirven mucho más que para poder tener una acción y tal vez reportarlo en algún proyecto, pero el sector financiero es otro sector súper importante que tiene que estar, el sector bancario, la Secretaría de Economía. O sea, normalmente los proyectos de implementación en el territorio para la conservación de los ecosistemas o para el cambio climático, los hacemos las mismas personas, en efecto. Y pues parte del desafío y que mucho de la cooperación internacional se está haciendo ahorita es involucrar este sector, ¿no? Hacienda, economía, estos sectores que normalmente visualizan desde otra perspectiva el financiamiento para el medio ambiente, ya hay avances, hay procesos y pues encantadísimos de poder seguir colaborando gracias a quienes nos han escrito, ¿no? Para eso, porque esa es la idea, ir sumando con todas las experiencias y definitivamente el sector académico es un sector fundamental para poder tomar decisiones sostenidas, ¿no? Sustentadas y que podamos ir fortaleciendo y reduciendo como replicar, ¿no? Que decía en su momento Ixchel. Entonces, pues gracias por los comentarios y creo que sí valía la pena como tenerlo muy presente. Bien, gracias. Ok, listo, pues muchas gracias. Pues interesantísimas discusiones, la verdad, bastante además profundas, yo diría. Entonces, eso me da muchísimo gusto.